Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable hoy en este día. Señor Jesús, queremos tomar tus palabras de la Biblia para que nos hables hoy. Yo te pido que haya entendimiento en los corazones, en las mentes y una disposición para escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en tu nombre, que nos hables y nos bendigas. Gracias, Jesús, por tu presencia y síguenos acompañando, Señor. Amén, Jesús. La semana pasada tocamos el tema de la santidad y yo los invito que si alguien no lo escuchó, que lo escuche. Es un tema muy extenso, pero se habló de una manera simplificada para poder entender un tema que habla la Biblia y es un tema muy poco tocado en la actualidad en las iglesias. Es un tema que se habla poco porque cuando hablamos de santidad, luego nuestra mente conecta con algo como si fuera algo muy difícil, muy complicado. Van a hablar de santidad, van a hablar de no pecar, van a hablar de lo que es una vida de un cristiano y tal vez pudiera venir a tu mente situaciones que has pasado donde has intentado ser cristiano y has fracasado por este tema de la santidad. Sabes que Dios es santo, 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 dice en el libro de Isaías, y a lo largo de la Escritura nos da ejemplos de cómo personas intentaron ver a Dios y cayeron como muertos por su santidad, por lo que Él es Dios. Y al hablar este tema, te decía, como ya aplicado a nosotros como seres humanos, pues pareciera ser un tema muy complicado hasta de entender, incluso hasta de saber qué sí es santidad y qué no es santidad. Y hoy quisiera, con la ayuda de Dios, ser algo breve, no extenderme mucho, porque como te digo, el tema de la santidad es algo pues que nos puede llevar varios estudios, pero si entendemos lo que Dios quiere de nosotros acerca de la santidad y qué es lo que pide de nosotros, podemos sacar un muy buen provecho de lo que Dios nos quiere hablar este día. La santidad es un tema que está en la Biblia desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús habló acerca de la santidad, Pablo habló acerca también de la santidad. Incluso los padres apostólicos, que son aquellos que fueron después de los apóstoles, estamos hablando ya de tal vez 30, 50 años después de Cristo o más, donde los padres apostólicos seguían hablando acerca de la santidad. Y ya fue que hasta después la Iglesia Católica empezó a distorsionar el tema de la santidad. Actualmente al Papa le llaman su santidad. Por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y hoy su santidad le dicen al Papa Francisco. Entonces, eso no nos vamos a referir a eso, a ese tipo de santidad que dice la Iglesia Católica. La santidad que nos habla la Biblia, y como título le he puesto a esto, la doctrina de la santificación, es un tema, es algo que es alcanzable para nosotros como seres humanos. Todos los que buscamos a Dios, buscamos una santidad o debemos buscarla, y es alcanzable para todos nosotros. La palabra santificación viene del griego agiasmos, que quiere decir separado o apartado para Dios. Eso quiere decir básicamente separado, apartado para Dios, apartado del pecado, de la maldad, y viviendo como Dios quiere que seamos como Él, en santidad. La santidad o la santificación tiene que ver algo más allá de cumplir solamente las leyes de la Biblia, las leyes que Dios nos ha estipulado, nos dejó. La santidad es algo más que eso. Incluso tú pudieras cumplir todas las leyes, todos los mandamientos y no tener santidad, porque la santidad es más que un cumplir la ley de Dios. La santidad o la santificación es una relación con Dios, una relación del ser humano para con Dios, para con Cristo, para con Jesús. Esa relación va a dar como fruto la santidad. Por eso les digo que cuando hablamos de santidad, muchas veces hacemos referencia a que pues va a ser algo muy difícil dejar de pecar,
dejar de hacer lo malo y obedecer los mandamientos, pues es más que eso. Si creías que eso era, pues déjame decirte que la santidad es más que eso. No es simplemente obedecer los mandamientos, sino que la santidad, la santificación viene como fruto, resultado de amar a Dios, de tener una relación con Él. Y cuando amas a Dios o tienes una relación con Él, pues claro que no vas a pecar, claro que no vas a hacer lo malo, sino que vas a vivir siempre para agradar a Dios santamente. Uno de los estorbos que el diablo viene a ponerte al momento de tú estar buscando de Dios, uno de los estorbos en el cual el diablo, incluso como cristiano, viene a la mente, es que tienes que cumplir la ley de Dios. Esos son unos de los estorbos más fuertes de Satanás hacia el ser humano. Te hace que estés muy consciente de cumplir la ley de Dios. Siempre el Satanás te va a venir a recordar, ya pecaste, ya hiciste lo malo, no estás haciendo lo correcto, mira, ya mentiste. Y puede ser que sea cierto y la misma conciencia te lo esté marcando, pero hay situaciones en las cuales tú que te estás esforzando y es ahí donde fracasas constantemente, es por querer cumplir la ley de Dios y no buscar una relación con Dios para que el fruto sea una santidad, una vida apartada del pecado, una vida, como decíamos hace rato la definición, una vida apartada para Dios. Entonces, es una forma del diablo de venir a estorbarte a tu mente, de venir a hacerte que no vas a poder, no lo vas a lograr, porque pues ya te pasó un pensamiento por tu mente, un pensamiento malo y ya estás mal. Y así constantemente puede ser que el diablo venga a querer hacerte tropezar o que fracases en tu búsqueda de Dios. Entonces, si cumplir la ley no nos va a traer la santidad, entonces ¿para quién es la ley? ¿Para quién aplica la ley, cumplir la ley de Dios? Es principalmente para la gente que está perdida, para los pecadores. El no matarás, el no robarás, el no cometerás adulterio, el no harás falso testimonio. Los mandamientos que conoces y que tienes en tu cabeza y en tu mente, es principalmente para la gente que está perdida. El cristiano pues no se va a basar en andarlos cumpliendo a cada rato de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino como te decía, la santidad, la santificación es un fruto de una relación con Dios. Y para tener ese fruto y esa relación, pues estamos hablando de que vas a estar viviendo agradando a esa persona. Como cuando el ejemplo que siempre ponemos, que es muy común para simplificar esto, como los esposos, ¿no? El marido quiere agradar a su esposa y va a hacer cosas que, no va a hacer cosas que le desagraden a su pareja, sino siempre va a hacer cosas para tenerla contenta, agradarla, igual la esposa hacia el marido. No lo va a hacer porque tiene que hacerlo, y si lo hiciera así, pues qué difícil sería un matrimonio así, tratar y vivir siempre de agradar al otro, esforzándote, y quién sabe si lo esté haciendo bien. Para con Dios es muy parecido, no vas a estar viviendo siempre si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, porque vivir de una manera así sería vivir una manera de esclavitud, no libre de una conciencia, sino siempre siendo esclavo. Entonces, la ley principalmente es para la gente perdida, para los que ahorita no quieren saber nada de Dios. Para ellos sí hay que hablarles la ley que Dios nos ha dejado. Y pues la santificación viene siendo cumplir también la ley de Dios, porque ya es un fruto de una relación con Dios. No mirando la ley solamente por cumplirla, sino sabiendo que lo que vas a hacer lo correcto, vas a hacer lo que es agradable para Dios. La misma relación con Dios produce la santidad que Él pide. La misma comunión con Dios, y esta misma comunión que también luego viene a ser un poco complicado para los que están buscando de Dios, y complicado lo digo porque siempre están tratando de cumplir mandamientos. La relación con Dios no es que tienes que orar 1 hora a fuerzas, que tienes que leer 5 capítulos diarios, o toda la Biblia en 1 año o 6 meses. Eso no, lo puedes hacer, pero si no lo haces sabiendo a quién te estás acercando, que es otra de las cosas por las cuales el ser humano comete un error, querer agradar a alguien que no conoce, pues nunca lo vas a hacer. Cuando tú le dices a Dios, Señor, y le cantas y le dices, Padre nuestro, ¿realmente estás entendiendo a qué Dios te estás acercando? Porque es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios que no juega con el pecado, es un Dios que tiene juicios, pero también es un Dios lleno de misericordia y de bondad
para con nosotros, para con el ser humano, un Dios lleno de amor. Pero si tú no sabes a qué Dios te estás acercando y tratas de agradarlo con orar una hora, tratas de agradarlo con estar leyendo la Biblia, es que tengo que leerlo porque si no leo la Biblia, pues no voy a alcanzar lo que Dios quiere y no voy a ser cristiano y no voy a vivir en santidad. No, tampoco la santidad se basa en niveles de que pues hoy soy más santo que ayer, o el próximo mes seré más santo. La Biblia sí nos habla de que el cristiano va a ir creciendo, pero crece en la gracia de Dios. La santidad viene en cuanto una persona es perdonada por Dios y en cuanto empiezas a tener una relación con Cristo. Y la santidad no quiere decir que cuando llegues al cielo Dios te va a decir, ¿qué tan santo fuiste? No, más bien es o eres cristiano o eres santo o no eres santo. No hay puntos intermedios de que si un día sí soy santo y otro día no soy santo. O otro día soy pues doblemente santo que ayer. No, la verdad es que eso no existe en la palabra. Por eso te digo, tienes que conocer primeramente a qué Dios te estás acercando para que tú lo puedas imitar, para que tú puedas ser como Él. Dice en Primera de Pedro, si quieren abrir su Biblia o si quieren apuntar los versículos, vamos a leer varios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. La santidad no es algo que se esté buscando como tal, de que mira, pues está en este lugar y la vas a adquirir así y te vas a llenar de santidad. No, eso no tiene nada que ver, sino más bien es el resultado de una relación con un Dios santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién te llamó a ser santo? ¿Quién te llamó a la santidad? Dios, Cristo, Jesús. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios mismo nos habla de que seamos como Él. Y para ser como Él, ¿cómo le vamos a hacer si no lo conoces? Si no sabes cómo es. Para poder ser santo, dice ahí, sed santos porque yo soy santo. Tú quieres ser santo sin conocer realmente a quién te estás acercando. Tienes que saber el carácter de Dios, cómo se maneja Él, por así decirlo, qué le agrada, qué le desagrada. En una relación como de pareja, ¿no? Una relación como de una buena amistad. Y no como, pues, que un día sí, un día no, y pues bueno, perdóname Dios, pero lo que voy a hacer no te agrada, Señor, pero lo voy a hacer. Eso no es realmente vivir en santidad, ni querer jugar al cristiano. La Biblia dice en Pedro, el apóstol, el que caminó con Cristo, porque está escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Realmente tenemos que buscar la santidad, no por cumplir la ley, o por el que nos quieran decir que, pues si hacemos un ritual, una serie de cosas, vamos a tener la santidad. La santidad no se tiene o se obtiene por ese medio, se obtiene por una relación con Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Primera de Juan 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que estamos con Dios, que somos cristianos, en otras palabras, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú dices ser cristiano, pero estás en pecado, pues mientes. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí es donde se empieza a obtener la santidad. ¿En base a qué? Como dice ahí, si andamos en luz, como Él está en luz. Si andamos como Él es, si somos como Cristo es, dice ahí, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, la que Él derramó en la cruz por nosotros, nos limpia de todo pecado. Es ahí donde Jesús hace su obra redentora hacia nosotros o hacia ti si estás perdido en pecado. Su sangre viene y te limpia. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí nos habla de una persona que no es cristiana.
No habla de una persona que es cristiana y que peca. No, aquí a lo que se refiere es de una persona que está todavía perdida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si tú no conoces a Dios, si no tienes una relación con Cristo y dices, pues yo no tengo pecado, pero no sé por qué no soy cristiano, por qué batallo. Realmente dice aquí que te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Dios no es un Dios injusto, de que si tú te acercas a Él con un corazón sincero, confiesas tus pecados, Él en su justicia y en su fidelidad te va a limpiar de toda maldad, como dice ahí, para obtener esa santidad, para poder tener esa relación con Dios. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Igual al versículo 8, si después de que entiendes que estás mal y sigues creyendo, tratando de engañarte, que eres cristiano, pero si dices que no has pecado, que no hay nada, no hay ninguna maldad, este versículo nos refuta de que nadie puede decir que no es pecador. Nadie puede decir, no, pues yo nunca he hecho nada malo, yo nunca he hecho cosas malas. No, aquí realmente nos dice que la gente peca. Y si tú dices que no, pues lo haces a él mentiroso. Y no es que Dios sea mentiroso, sino que tratas de decir que lo que él ha hecho pues no sirve de nada y es mentira. Cuando realmente dice, hemos leído versículos atrás, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Aquí realmente, si estudiamos bien este pasaje, y lo puedes estudiar en casa detenidamente, nos habla de los términos de cómo es Dios, que Él es fiel, es justo para perdonar. Pero si lo hacemos queriéndonos engañar, pues vamos a fracasar y no vamos a tener una relación con Dios. Entonces es importante que entendamos cómo es Cristo, cómo es Dios, cómo es Jesús, para poder acercarnos a Él y poder lograr la santidad que Él quiere de nosotros. La luz de Cristo te hace ver tus malas obras, tus pecados. Cuando te acercas a Él, cuando la buscas sinceramente, Él te hace ver tu maldad. Él te hace ver hasta pecados que a veces no recuerdas en tu infancia o adolescencia más bien. O si ya eres una persona adulta, te recuerda pecados de tu juventud. Y eso hace la luz, cuando venimos a la luz de Cristo, que nuestras obras malas sean manifestadas para, como acabamos de leer, para confesar nuestros pecados. Y cuando lo hacemos y creemos en Dios, en su fidelidad, en su justicia, Él es amplio para perdonarnos. Y ya después obtendremos la santidad que estamos buscando y de la cual estamos hablando. Y la santidad, como decíamos, se obtiene de tener una relación con Dios. Vamos a ver unas promesas que están para nosotros si quieres ser santo. Si quieres ser santo, sinceramente, hay promesas en la Biblia que Dios te puede ayudar para lograrlo hacer. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Él, a tu Dios, al que te creó, al que hoy te ha dado la vida y te ha dado la oportunidad de poder escuchar el verdadero mensaje. Que veas que no es un Dios de un juego, sino es un Dios santo, puro, lleno de justicia, como leímos hace rato, y que le temas, para que sepas que si el día de mañana tú te estás burlando de Él, hay un juicio, hay un castigo, pero que también sepas que si tú lo estás buscando con un corazón sincero, también es misericordioso, es bondadoso. ¿Y qué más dice ahí? Y que andes en sus caminos. ¿Qué nos quiere decir esto? Una obediencia total a Dios, una consagración, un amarlo, como dice ahí, y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir con todo tu corazón y con toda tu alma? Con todo tu ser, con lo que tú eres. Y fíjense, Dios no es injusto porque nos habla de
algo que realmente puedes hacerlo con todo tu corazón. No tenemos dos corazones, no nos dice ámalo con tus dos corazones, o con tus dos almas o con tus dos seres. No, habla de una persona, habla de un ser, de lo que tú eres. Nos habla de una devoción, de un caminar con Cristo. Porque cuando Dios nos pide algo, no nos va a pedir cosas imposibles para el ser humano. Cuando Dios nos habla y nos pide en su palabra que algo tenemos que cumplir, nos lo pide porque sabe que somos capaces de poderlo hacer. Nadie puede ser incapaz a menos que pues estés enfermo, como hay personas que son enfermas mentalmente y no tienen una conciencia como tal, pero no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es que somos personas que somos razonables, tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y lo que dice aquí, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y tu alma, es porque es posible poderlo hacer. Dios no te va a pedir algo que sea injusto para ti. Dice en Deuteronomio 30, versículo 6, y aquí podemos ver una promesa. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Él te ayudará. Él estará contigo para que lo puedas hacer. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo vuelvo a leer. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, como lo acabamos de leer hace rato, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, Dios te va a ayudar para que lo ames y estés con Él. Él mismo te dará la gracia, circuncidará tu corazón. Quiere decir, en otras palabras, aplicado a nosotros, que Él te va a ayudar. Que Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar a la deriva. Él va a ver tu corazón sincero, que quieres agradarlo, y Él te va a decir, yo te voy a ayudar para que guardes los mandamientos, para que me ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermoso es esto, que aparte de que Dios nos ha puesto las leyes en nuestro corazón, los mandamientos, Él mismo dice, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar solo, yo te voy a ayudar a que seas santo. Y como veíamos, Dios no nos va a pedir cosas injustas, sino que Él va a estar siempre ayudándonos para poder alcanzar esa santidad. Dice Hebreos 8, versículo 10 al 12. Hebreos 8, 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, o este es el pacto que haré contigo, si lo quieres aplicar así. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Vuelve a hablar de un corazón. Las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, tú les serás para Dios, de Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aquí volvemos a ver lo importante que es de conocer a Cristo para poder vivir en santidad. Dios te va a ayudar a que lo conozcas, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una vez que Dios te perdona, ya no hay más culpa en ti, porque aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados, de sus maldades, de todo lo mal que hizo, de sus iniquidades, sino que le daré un corazón nuevo. Esto es ser santo. Esto es vivir en santidad. Esto es lo que Dios nos hará cuando lo buscamos sinceramente. Esta es la santificación que Dios pide de nosotros. Y tenemos la promesa y la acabamos de leer. O sea, Él no te va a dejar solo para que tú lo hagas, para que tú vivas en tus propias fuerzas la santidad. No, Él te va a ayudar para que vivas esa santidad. Qué hermoso es Cristo y qué hermoso es Dios, de que Él va a borrar todos nuestros pecados y nuestras maldades. Ya cuando estemos con Dios, Él no nos va a recordar qué pecado le hicimos, ofendimos. Nosotros nos acordaremos por gratitud a Dios. Tal vez recordarás lo infiel que eras,
lo grosero, lo violento, y le darás gracias a Dios de la vida que te rescató. Pero Él va a borrarlo para que busques y vivas siempre agradando a Dios. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él te va a ayudar. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién te llama al arrepentimiento o quién te llama a la santidad? Jesús dice ahí: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y qué va a guardar? Todo vuestro ser, todo tu ser. O sea, con esto refutamos la idea de que pues mi ser o mi espíritu es santo, pero pues mi cuerpo no, mi cuerpo todavía le pertenece a la carne. No, aquí nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser. No existe de que pues poco a poco lo vamos a hacer santos. No existe el que pues sus intenciones son buenas, pero tu cuerpo te llama a otra cosa. Y pues como estamos en el cuerpo y pues tenemos que hacerlo del cuerpo. No. Aquí nos habla de que Dios va a santificar todo tu ser por la gracia de Dios. Te va a ayudar a ser santo. Todo. Y el que te llama, dice ahí, también lo hará. Dios te habla a la salvación, Dios también te llama a la santificación y Dios también te va a ayudar. Otro punto que podemos entender es que la santificación, la santidad, es alcanzable y es en esta vida. No es cuando vayamos al cielo, porque una de las doctrinas o pensamientos de la gente es que pues yo voy a ser santo ya que esté en el cielo. No, la santidad, la santificación es alcanzable y es para esta vida. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15 y 16. Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando Jesús. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se nos está hablando de algo actual. También por los que han de creer, o sea, nosotros, que fuimos después de cuando Cristo vino a este mundo. No ruego que los quites, sino te ruego que los guardes del mal. Guárdalos en santidad, Señor, que estén en santificación. Santifícalos. Yo me he santificado para que ellos sean santificados en verdad. Esto oró Jesús por sus discípulos, que sean guardados, que puedan vivir en santidad, guardados de la maldad, del pecado, para que sea en esta vida y no en la venidera, como algunos pueden creer, sino en esta vida puedas entender que se puede vivir santa y piadosamente. Mucha gente, cuando tú le hablas de santidad actualmente, te tachan de loco. Te dicen: ay, ¿a poco tú eres santo? El muy santito, te dicen, ¿no? O algunos les llaman: ¿a poco tú eres perfecto? ¿A poco tú no pecas? ¿A poco tú no haces el mal? ¿A poco no mientes? ¿A poco no le eres infiel a tu esposa con la vista? Y tantas cosas que vienen y te dice la gente. Pues aquí la Biblia nos está hablando de una santidad, de un guardar. Dice en Gálatas 5:16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aquí nos habla entonces de no satisfacer el pecado. Entonces, realmente se puede vivir en santidad, no satisfaciendo los deseos de la carne. Nos habla de una voluntad. También nos habla de una voluntad de andar en el Espíritu. Anda en el Espíritu, anda en santidad y no satisfagas los deseos de la carne. Y cuando andas en el Espíritu, Dios te da el poder para que no satisfagan los deseos de la carne, la maldad, el pecado, la inmundicia, etc. Sino que puedas entender que la santidad se tiene que estar viviendo día con día. Dice en Efesios 3:17 y 18. Efesios 3:17 y 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Para que entiendas el amor de Cristo y puedas estar en santidad, es necesario que Cristo habite en tu corazón por la fe. Es necesario que haya fe para poder entender y comprender que puedes vivir santamente. Entonces aquí nos damos cuenta que sí se puede vivir en santidad, y es en esta vida y no es en la venidera, no es cuando estemos en el cielo, es en esta vida donde Cristo habitará en tu corazón y donde Él te ayudará a comprender todas las cosas, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, el cual puede habitar en ti y seas cimentado, dice ahí, arraigados en amor, en santidad, en su poder. Es posible poder vivir en santidad en esta vida. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo vuelvo a leer: mas ahora que habéis sido libertados, no habla de una persona que sigue en pecado, ya nos habla de alguien libre del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna, el cielo con Dios. Una vida, no muerte, la vida eterna. Después de vivir santamente, se puede vivir en santidad. Se puede vivir como Cristo quiere. Y como ejemplo tenemos a Pablo. Pablo vivió en santidad, dice en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Y Pablo era una persona de carne y hueso como tú y como yo. Y una persona sujeta a pasiones igual, como dice Santiago. Y una persona que tenía debilidades. Alguien podrá decir: oye, pues Pablo, qué soberbio que digan que sean como él. Pues porque Pablo vivía santamente. ¿Quién de nosotros puede decirle a alguien más que vive como yo, sé como yo? Para eso ocupamos la gracia de Dios y un buen testimonio. Dice en 1 Tesalonicenses 2:10. 1 Tesalonicenses 2:10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo pone como testigo a Dios y a la iglesia de ese entonces, porque dice: vosotros sois testigos. ¿Cuántas personas no conoces que en la iglesia son unos y en la casa son otros? O en el trabajo son otros. Andan de mujeriegos en la calle, de groseros, y vienen a la iglesia y alaban a Dios como si fueran unas personas santas. Eso no es correcto. Aquí Pablo dice: ustedes fueron testigos de cómo me comporté. Dice un dicho que si quieres conocer a una persona, te vayas a vivir con él unos días y verás cómo es. Ahí comprenderás cómo es una persona. Cuando te vas a vivir con él y dices: oye, no te conocía, porque yo te veía de otra manera y pues eres muy distinto en tu casa. Eres bien gritón, o bien enojón, etcétera, ¿no? Pues aquí Pablo pone de testigos a Dios y a la iglesia de que se puede vivir justa, santa e irreprensiblemente, con un buen comportamiento. Pablo vivía santamente. Te digo, pues alguien podrá decir: oye, pues Pablo, ¿quién era para poder decir que sean imitadores de él? Porque vivía santamente, irreprensiblemente. Y aún Pablo había dicho antes de esto, había dicho que él cumplía la ley al pie de la letra y estaba perdido, no tenía nada de Dios, era irreprensible en cuanto a la ley Pablo, pero estaba perdido. Entonces ahí entendemos que eso no nos va a hacer santos, sino una relación con Dios, donde no haya detalles, donde realmente puedas dar ejemplo y testimonio de que tú puedas alcanzar a Dios. Ahora, ¿con qué propósitos están estos versículos en la Biblia que acabamos de leer? Para que entiendas que se puede vivir en santidad, para que entiendas que la santificación está al alcance, pero no lo vas a lograr si Cristo no viene a ayudarte. Como ser humano, tú solo no vas a poder. Es imposible, y por más que te esfuerces en querer ser santo, no lo vas a lograr.
La santidad que hablamos la semana pasada y hoy acerca de esta santificación, si lo haces con tus propias fuerzas, va a ser imposible. Es necesario que te acerques a Dios, y como los versículos que acabamos de leer, yo te invito a que los sigas estudiando en casa si los apuntaste, o después puedes volver a escuchar esta plática, que te examines realmente y veas en qué estás fallando. Tal vez falta confesarle pecados a Dios, porque es necesario vivir en santidad para poder estar en una eternidad con Él y para poder agradarlo en este mundo. Pero ocupamos de la gracia divina de Dios. Ocupamos que Él venga y nos ayude. No con un temor a Dios de querer cumplir todo el mandamiento, no con un temor al hombre de querer cumplir ciertas reglas para pertenecer a una iglesia. Eso no sirve de nada. Lo que debemos de buscar es la verdadera santidad para poder andar como Cristo quiere que andemos. Por último, y de manera de podernos ayudar, de que Él es bueno con nosotros, dice en 1 de Juan 4, versículo 17. 1 de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Dios? Es santo. Y si somos como Él, tendremos confianza en el día del juicio. Tendremos confianza de acercarnos a Él. Versículo 18. En el amor no hay temor. Cuando una persona ama a Dios realmente, no hay temor. No hay una ley de mandamientos que cumplir, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando una persona quiere agradar a Dios en base a un temor, solamente por cumplir, lo único que va a tener es un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Pues no tener la vida eterna, la promesa, no vivir en santidad. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La obra redentora de Cristo. Porque si te dices ser cristiano y lo eres realmente, es gracias a Dios porque Él te amó primero. Él se fijó en tu vida. Y esta es una promesa para aquellas personas que quieren seguir a Cristo. ¿Quieres realmente amar a Cristo? ¿Quieres realmente ser como Él? Cree en Él, confía en Él. Acércate a Él como es debido. Y una promesa última dice en Judas 1:24. Bueno, Judas nada más tiene un capítulo, pero para ubicarlo, Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Una promesa de Cristo para ti, si eres cristiano, es que Él es poderoso para guardarte sin caída, sin pecado, sin maldad, guardarte santo y puro, reservado para Él. Como la palabra que veíamos de santificación, agiasmo, separado, apartado para Dios. Y presentarte delante de Él sin mancha, con alegría. Un corazón alegre, gozoso, sincero para con Dios. ¿Qué entendemos con todo esto? Que se puede vivir santamente en esta vida y que hay promesas de parte de Dios para poderlo cumplir. Yo te invito, querido amigo, que busques ser santo. Busca a Cristo para que puedas ser puro. Busca a Jesús para que Él te ayude, para que puedas ser como Él. No trates de imitar a un ser humano, por ejemplo, tal vez a tu mejor amigo o a quien te predicó. Tal vez puede ser bueno imitar la conducta de alguien. Así nos dice también la Biblia, si hay alguien que te pueda dar una buena conducta, tratarlo de imitarlo, como el mismo Pablo, ¿no? Pero más bien tú busca agradar a Dios, que es el principal que tienes que hacer. Busca la santidad, busca la purificación de tus pecados, para que entonces sí venga Cristo y te ayude a vivir como es debido. No te llenes solamente de rituales, de cumplir mandamientos, leyes, porque eso es bueno, pero no te da la salvación, no te da la santidad. Eso solamente puede ser una persona bien moralizada,
Más bien entiende que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo, que es la roca eterna, no podremos obtener nada. Pero si lo amamos a Él con un amor sincero, donde no hay temor, encontraremos en Él un descanso y una paz, la paz que este mundo no puede ofrecer. Cerremos los ojos para terminar y meditar. Estas palabras son muchos versículos los que leímos. Hay más, hay muchos más. Como te decía, el tema de la santidad es muy extenso. Podemos aventarnos otras pláticas más, pero realmente si entendemos esto, de que la santidad es alcanzable, de que la santidad es actualmente para nuestros días, y de que se puede vivir, y de que hay promesas de parte de Dios para que puedas vivirlo, es suficiente. Que entiendas que Él va a poner las leyes en tu corazón, Él va a estar contigo, no te va a dejar, te va a ayudar. Es necesario que lo busques a Él. Hagas una oración ahí en tu lugar, en tu casa tal vez, donde estés escuchando este mensaje, y puedas comprender el amor de Dios para tu vida, el propósito de Dios. Dios no quiere solamente gente moralizada, gente que ahí se quede atorada y no logren la salvación de su vida, la santidad, perdón de pecados. Dios quiere gente que sea libre, y libre para amar, para hacer el bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, Cristo. Gracias porque nos hablas y nos haces ver que en ti todo es posible, Señor. Gracias porque tú ya has hecho la obra redentora en algunos de nosotros, pero yo te pido por aquellos, Señor, que todavía están buscándote, Jesús. Que lo hagan con un corazón sincero y que tengan fe en acercarte a ti, Señor. Que tengan fe en acercarse a ti como Dios Salvador, Señor. Te lo pido en tu nombre, que esta palabra quede sembrada en los corazones, Cristo. Que esta palabra traiga fruto, no vuelva vacía, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Cristo.